Bueno, continuamos con todos ustedes aquí en A Tiempo. Vamos a conversar con Francisco González, el especialista en sistemas de integración regional. Bienvenido. Qué bueno que esté aquí con nosotros. Bueno, el tema internacional está en primera línea, el tema de Ucrania. ¿Cómo podemos analizar este tema? ¿Cuáles serían las claves a su modo de ver, señor González? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación aquí a Unión Radio, ustedes, María y Carmen Elena. Nada, lo que vemos es una situación bastante compleja, ya que se cumple hoy, creo que es el quinto, el sexto día, ¿no? De esta conflagración bélica, esta guerra que está ocurriendo en Europa, y que no solo atañe a los dos países implicados en la primera instancia, ¿no? Que son Ucrania y Rusia, sino que atañe a todo el sistema europeo y sobre todo a la Unión Europea como institución de integración regional, y a la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, que implica la Unión Europea, pero que también implica a Canadá y Estados Unidos, ¿no? Que son parte de este sistema que se construye luego de la Segunda Guerra Mundial. Entonces es una cuestión que implica a todos estos países que están de alguna manera relacionados y que en este momento, bueno, se da esta situación de conflagración entre dos países eslavos, dos países que han sido hermanos, incluso en la Segunda Guerra Mundial fueron aliados contra el nazismo alemán, pero que ahora lamentablemente se da esta complicación en la cual, bueno, sí, hay una incursión bélica por parte de Rusia en el territorio ucraniano y debido a distintas causas como el hecho de esta situación de este sistema mundo que comprendíamos de alguna manera desde el año 45, pero que nos parece que ahora está en declive, donde los otros sistemas de integración como la ONU, justo antes de venir, estamos como al día, ¿no? Sí, sí. Anoche, tarde, veíamos pues una reunión de emergencia, ¿no? Extraordinaria de la ONU, en la cual, bueno, se está buscando... Que tenía años que no se convocaba una reunión de emergencia, ¿no? Sí, claro, estas cuestiones tienen que ver precisamente con la emergencia que hay, ¿no? Y yo creo que tiene que ver también con el hecho de que lo que buscan evitar que se extienda el problema. ¿Por qué? Por varias razones, ¿no? Entre esas están que si bien algunos países alrededor, Rusia es el país más grande del mundo en términos territoriales y tiene frontera con 17 países. Entre esos, algunos son de la OTAN, algunos son de la Unión Europea, otros no son ni de la OTAN ni de la Unión Europea, pero son vecinos de ambos, ¿no? De ambos sistemas, como Ucrania, por ejemplo. Entonces, todo eso implica que hay una cuestión de riesgo para la seguridad de todas las partes implicadas, ¿no? Es un tema de la seguridad. Usted mencionaba algo que es interesante y es la vigencia y la solvencia, la posibilidad de que estas instancias internacionales, ONU, Unión Europea, actúen a tiempo, como se llama el programa, para evitar que esto escale. ¿Cuál es la eficacia? ¿Qué siente usted sobre la actuación de estas instancias internacionales? Yo creo que están haciendo todo lo posible con lo que tienen, pero creo que también tiene que ver con un hecho de que esas lecturas y las velocidades con las cuales se mueven las realidades van a dispar de lo que se mueven las instituciones. La diplomacia a veces es mucho más lenta que la Es correcto, que la y realidad. eso también tiene que ver con la OTAN. Hace unos años, recuerdo que con la universidad, en la parte internacional de la central, teníamos una buena relación con la Embajada de España aquí, una agregaduría militar y hicimos varios trabajos que tienen que ver con la OTAN, me acuerdo, una investigación con los estudiantes. Y recuerdo que, bueno, sí, incluso el agregado había estado en misiones en la OTAN y nos decía, pues, el compañero español, que el colega, que allí, pues, había una cuestión que tenía que ver con las burocracias, ¿no? Mismas internas de esas instituciones y que estaban muy a dispar de lo que ocurría en las realidades, ¿no? Hablamos de España o España en la OTAN en aquel momento, te hablo de 3, 4 años atrás, pero creo que en la actualidad eso se ha acentuado. Se ha acentuado al modo de que vemos las reuniones, ¿verdad? Sí. Vemos las reuniones, pero parece que eso no impacta en las realidades con la velocidad que están ocurriendo estos acontecimientos, ¿no? Y eso está pasando en la ONU, por ejemplo. Y creo que esa emergencia la hicieron precisamente para tratar de ponerse al ritmo de lo que está pasando. Y por eso esas decisiones impactan con mucha lentitud en la realidad de los países que están implicados, ¿no? Ahora, fíjese, es llamativo, ¿no? Porque dentro de estas instancias de las que estamos hablando vemos que Ucrania está solicitando a la Unión Europea ser parte de la Unión Europea para no ser agredido. Ahora, estos procesos así son tan rápidos. O sea, un país puede solicitar a esta instancia ser parte de este club de un día para otro o por esta instancia o por esta situación coyuntural. Es difícil porque lleva años. Para la mayoría de los países lleva años, tanto que el hecho de la fabricación misma de este sistema después de la Segunda Guerra Mundial implicó 2 guerras, ¿no?
dos guerras. Entonces, allí va a ser complicado. Yo no veo, bueno, uno que conoce estos sistemas de integración, Sí. yo no veo que haya una método o una metodología, ¿verdad?, para que en este caso le den a Zelensky esa posibilidad. Seguramente lo van a discutir, creo que hoy va a haber una reunión sobre eso, pero bueno, también no vemos dentro de alguna de las irresponsabilidades en las cuales están ocurriendo, en este caso con Zelensky, el solicitar eso, ¿no? Aparte, si está sentándose, justo ayer se sentaba en la frontera con Bielorrusia, con Rusia, que eso es lo que quieren todos, ¿no? Ujú. La ONU, de hecho, exhortaba a esa reunión que se daba entre la representación de Ucrania y la representación de Rusia, y precisamente ese es uno de los puntos discordantes que Rusia no quiere, el hecho de que Ucrania pertenezca más que la Unión Europea, a la OTAN, ¿no? Sí. Y entonces eso es una solicitud que estaba en la mesa, y el hecho de que él haga eso mientras está sentada su representación allí y dice eso públicamente, pues está rompiendo la mesa. Ahora, Entonces, sí. Putin ha recibido respuesta, por ejemplo, de Bolsonaro, Venezuela, pues por supuesto aliado, Cuba. En la geopolítica, ¿cómo se lee esto? Tiene varias implicaciones, María, porque no es solamente, a ver, el tema de estos análisis tiene que ver con lo que no vemos, ¿no? Ujú. Lo que no nos dicen. En los análisis de esta geopolítica, pues uno tiene que tratar de ver lo que no van a decir los liderazgos políticos con Claro. respecto a sus estrategias. Y aquí hay varias dimensiones del problema. Una es geopolítica en términos de territorio. Bueno, Rusia es un país muy grande, ¿no? Y lo han dicho sus representantes, Lavrov, el mismo Putin. Y no creo que haya una necesidad de Rusia de buscar espacio como lo está buscando Alemania en la Segunda Guerra Mundial. Creo que en este caso O la sea, cuestión... ¿usted no cree que haya un afán expansionista de En el Rusia? caso de territorial no, pero en el caso de influencia geopolítica quizás Ok, sí. ok. Y energética. Hay una guerra económica en este momento que implica Rusia por parte de la Unión Europea, ¿sí?, en la cual pues también tiene que ver con el tema energético. Ves que ahora Rusia estaba fabricando el Nord Stream 2, precisamente para llevar el gas directo a Alemania. Y también tiene que ver con el cambio de liderazgo que hubo recientemente en Alemania. Ujú. Los liberales tomaron el poder con una coalición de Scholz, que es el líder actual, y Angela Merkel ya no está, que tenía muchos años allí, y con Merkel la cosa con Rusia iba un poco mejor, ¿no? ¿Ves? Ujú. El tema de las Ujú. químicas y las relaciones, ¿no? Sí. Y en este caso ha sido distinto. Scholz al principio estaba un poco más tranquilo, pero se fue a reunir con Biden en Estados Unidos y ahí cambió toda la Sí, película. sí. Y no pasa, y esto es algo Sí, no, y importante. dice que además es inédito la posición de Alemania, ¿no? Claro, y no podemos entender algo que pase en Europa occidental después de la posguerra y después de la reunificación alemana si no entendemos lo que pasa en Alemania misma, ¿no? Ujú. Tanto en sus internas como en su impacto regional. La Unión Europea y la OTAN europea, ¿no?, tiene que ver con las decisiones alemanas. Ujú. Y invitamos a la audiencia para que vea el discurso de Scholz antenoche ante el Sí. Bundestag, el Parlamento alemán, y ahí fue muy tajante. Sí. Ahí hubo un cambio radical ¿Qué pasaría allí? en la posición alemana, en la cual, bueno, nunca en los últimos Sí. 40, 50 años Alemania, digamos, provee armas a algún país que tenga que ver con una guerra o un problema con Rusia, precisamente porque Sí. es el país que invadió Rusia, ¿no?, en Claro. la Segunda Guerra. Más de 20 millones de personas A- muertas, ¿no? Ahora, el impacto económico de todo esto, Rusia está ahorita bajo Sí, sanciones. ¿Qué se puede esperar? Porque, bueno, ayer la gente la vimos tratando de sacar su dinero de los bancos en sí. Rusia. Vimos cómo cayó el rublo. ¿Qué se puede esperar sobre el efecto de estas sanciones en la economía rusa? Mire, esa es una gran pregunta porque lamentablemente pues, los venezolanos tenemos una mala experiencia en eso, ¿no? Mm. El tema de las sanciones y estas cuestiones porque, bueno, no es igual sancionar a Rusia o a China que sancionar a Venezuela en términos de las relaciones internacionales y de la cantidad de dinero en sus bancos, ¿no? Mucho dinero del que tiene Rusia está en estos bancos europeos Ujú. precisamente. Y si son Incluso en Suiza. sí, son unas medidas que van a Sí, impactar sí o sí. sí en la economía rusa. Sí, buscaba números antier y creo que son más de 670.000 millones de dólares que acaban de ser Ujú. prácticamente coartados, ¿no?, que no pueden manejarlos, pues. Y eso es también, eso es la decisión de Scholz de Alemania, ¿ves? ¿Te das cuenta? Eso lo decide Alemania. Y la respuesta de Putin el mismo día va a ser el poner ya en situación a las armas disuasivas, entre esto las armas nucleares. Ujú.
Y ahí es donde se encrispa más la No, situación, ¿no? ¿Te eso das le cuenta? preguntaba, no fue Sí. una reacción exagerada, y además, bueno, a lo mejor para ganar músculo a la hora de negociar, Es hubo mucha disuasivo, lectura, sí. claro, por supuesto, pero la disuasión también implica, en el caso de los que viven en Europa, Ujú, bastante encrispación, ¿no? ujú, claro, Contactamos con una gente en claro, Suecia, claro, habló de Suecia y Finlandia en ese claro, momento, si bien ninguno de los países es parte de la OTAN, pero son aliados, ¿no? sí, Entonces, en este caso en Suecia, pues ha habido todo un escándalo porque quedaron ahora así como que se sienten amenazados, sí, pero es la realidad lo que está pasando en este momento, ¿no? sí. Eso que hablabas del tema de las sanciones, ¿no? Dice, estaba viendo justo antes de venir un Ajá. tema de las sanciones. Dice, China y Rusia ya tienen su propio SWIFT, el SPFC, Sistema para la Transferencia de Mensajes Financieros, y el CIPS chino. Entonces, estos países potencia, o países continentales, también le llaman algunos, tienen ya sistemas en los cuales y ellos mismos Sí. intercambian. Aparte, Eh, China y Rusia son vecinos, ¿no? no, y hay que hacerle la lectura también a lo que significa China y Rusia juntas, ¿no? Claro, por eso, son vecinos. Yo tuve la chance de estar ahí en 2019, nos Ujú, invitaron a un instituto de investigación en Moscú y nos dimos cuenta, ¿no? Tú llegas a Moscú y lo primero que ves es un avión con 200 chinos y ujú, la cantidad de chinos que van a Moscú a hacer turismo y a relacionarse en términos económicos es descomunal, ¿no? ujú, ujú. Quizá uno no ve las realidades de este lado del continente, pero cuando uno llega allí es Sí, la... hay una relación Sí, fluida. muy, muy fluida. Y yo creo que había otra cosa que estaba allí, que era el hecho de la cantidad de occidentalización de Moscú. Ujú. Moscú, yo es la primera vez que iba, pero yo había estado en Alemania antes y estos países, en Berlín, esas ciudades, y comparando, Moscú ya es una ciudad que en términos digamos, de turismo y esto no tiene nada que envidiarle a Es ninguna que de estas capitales yo creo europeas, que ¿no? también hay una falsa percepción, Sí, ¿no? Muchos piensan, bueno, Rusia sí, es la Unión Soviética con la ideología de la Unión claro, Soviética y sí, sí, resulta que no, nada que ver. nada que ver. Nada que ver, una ciudad Sí, súper moderna, Moscú. O sea, lo antiguo y lo moderno. sí, Tienes sí. estas estructuras, macroestructuras que dejó Stalin, No, pero ahora modernizadas, ¿no? Putin no es un hombre de izquierda No, para radical. nada. Esa es una percepción errática que Sí, tiene mucha gente acá, porque Putin es un hombre que se dice más bien de de derecha, derecha. bastante derecha, Sí. y lo único que tiene es un capitalismo nacional, ¿sí? Ujú, Bueno, de hecho, en las sanciones hablan de los oligarcas de allí de Moscú, ¿no? Pero sí. más allá de eso, sí hay un capitalismo nacional, por decirlo Sí, así, ¿no? pues, y en eso se da la mano, por ejemplo, con un Bolsonaro. Y uno Sí, dice, bueno, seguro. Es pragmatismo sí, y sí, lo hacen sí. los chinos No, también. no, y se parecen, Sí. como dicen por ahí, se Sí, con parecen, se mucho parecen respeto igualitos. a las representaciones aquí, Sí, ¿no? Pero uno lee, ¿no? A la distancia sí, hoy. sí, Y, por ejemplo, China, cuando gana Macri, Macri es el primero que va y se sí. sienta con los Es chinos. así. Entonces, es Pragmatismo, pragmatismo, sí, pragmatismo, en las relaciones como usted está internacionales. señalando. Bueno, señor González, muchísimas gracias. Sí, Realmente agradecemos su presencia aquí con nosotros, que nos haya ayudado a ver, a ponerle la lupa a esto desde el punto de vista de la integración regional, de los grandes bloques. Yo creo que es un ángulo que no habíamos tenido la oportunidad de desarrollar y realmente pues agradecemos su presencia aquí. Francisco González, internacionalista, especialista en sistemas de integración regional, lo vamos a volver a invitar, ¿ah? seguro, estamos a la Para orden. conversar. Además, Y esto es además una... las implicaciones de Venezuela en ese problema. Exactamente. Esa es una parte importante. Sí, Seguramente el dueño de este espacio, Eduardo Rodríguez, va a tener oportunidad de seguro, conversar con para usted. eso estamos. Gracias Nuevamente, por la gracias. invitación. La pausa va a ser muy breve y venimos con más.